En esta práctica vamos a ver el tema de fijar referencia. En Excel le llamamos fijar referencia cuando nosotros tenemos una celda y cuando extendemos la fórmula, no queremos que esa celda se mueva. Por ejemplo, en esta tabla que observamos aquí, que fue la práctica número 6, para obtener el primer saldo, tenemos que realizar una resta de las ventas menos el costo. Entonces, hacia abajo, podemos hacer la fórmula en la celda D2 y luego hacia abajo extender, puesto que hacia abajo es la misma operación. Entonces, en este caso de la práctica 6, lo que hicimos fue poner la fórmula para calcular el saldo, restando las ventas menos el costo. Entonces, como hacia abajo es la misma operación, podemos extender la fórmula. Esto de extender la fórmula únicamente es aplicable cuando hacia abajo tenemos la misma operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Entonces, como aquí en esta práctica que realizamos previamente son restas, es viable que realicemos esto. Entonces, simplemente seleccionamos la celda donde ya hicimos nuestra fórmula, buscamos el puntero correspondiente para extender fórmula, que es esta, hacemos clic, arrastramos hacia abajo y automáticamente Excel nos genera todas las fórmulas. Esto es de gran ayuda cuando tenemos tablas muy grandes en las cuales tenemos operaciones que son las mismas, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Si nosotros observamos cada una de las celdas, vamos a observar que la primera fórmula dice B2 menos C2, B3 menos C3, B4 menos C4, B5 menos C5 y así sucesivamente. Observamos entonces que para todas es la misma columna. Lo único que va cambiando es la fila. Esto es importante para entender correctamente el concepto de fijar referencia. Entonces, en esta fórmula específica, cuando nosotros extendemos hacia abajo, se va moviendo hacia abajo en el orden de las filas. La columna permanece fija. Observamos cómo en la fórmula la columna, que es la columna D, se mantiene fija y únicamente van cambiando lo que vienen siendo las filas. Entonces, este concepto es importante ya que lo vamos a ocupar en la siguiente práctica. Entonces, resumiendo esto, cuando nosotros tenemos una fórmula y la extendemos hacia abajo, se va moviendo en el orden de las filas. Cuando esa fórmula nosotros la extendemos hacia la derecha, se va moviendo en el orden de las columnas. Este principio es el que vamos a utilizar para el tema de fijar referencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestras prácticas y nuestra práctica número 8 es la que vamos a utilizar para fijar referencia. Entonces vamos a seleccionarla, después a copiarla con control C y a pegarla con control V. Nos va a quedar una práctica que va a decir práctica 8 copia. Le vamos a cambiar el nombre, para ello la seleccionamos, botón secundario, y hacemos clic en cambiar nombre y únicamente le vamos a borrar el número 8 y le vamos a poner 13 para que quede como práctica 13 y presionamos enter. Una vez que ya tenemos duplicada la práctica 8 y le hemos cambiado el nombre a práctica 13, vamos a abrirla. Esta es la práctica que realizamos de los porcentajes y nos va a servir para que nosotros realicemos este tema de fijar referencia. Previamente en esta práctica hicimos porcentajes 1, en el que calculamos todos los porcentajes de forma manual. En la hoja porcentajes 2 lo hicimos seleccionando previamente las celdas con el formato porcentual que nos ofrece Excel en la sección número.
lo que vamos a hacer ahora es duplicar nuevamente tabla original. Para ello, hacemos clic en tabla original, botón secundario, mover o copiar. Seleccionamos la opción mover al final, crear una copia y aceptar. Al duplicado le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner tabla extender, perdón, tabla fijar referencia. Tabla fijar referencia. Vamos a cambiarle el color de etiqueta y vamos a ponerle, por ejemplo, este anaranjado. Bien, ese mismo anaranjado se lo vamos a poner en los encabezados y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que primeramente vamos a calcular el total de todos los importes. Entonces nos ubicamos en la celda B9 y ponemos nuestra fórmula. Signo igual, B4 más B5 más B6 más B7 y más B8. Enter. El total de esta sumatoria de los importes es de 5,875. A continuación, vamos a seleccionar el rango C4, C9 y le vamos a asignar el formato de porcentaje, que lo podemos encontrar aquí en la sección número. Simplemente hacemos clic aquí y en primera instancia todo parece igual, pero en cuanto realicemos los cálculos, automáticamente le va a dar el formato de porcentaje. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a poner nuestra primer fórmula en la celda C4 para calcular el porcentaje. Como previamente ya le asignamos formato porcentual, no tenemos que multiplicarlo por 100, sino que únicamente tenemos que hacer la división de todos los importes entre el total. Y como ya previamente seleccionamos formato porcentual, le asignará el formato de porcentaje. Vamos a realizar la primera fórmula, signo igual, B4 entre B9. Presionamos Enter y ahí está. Nos da el 45%. Se preguntarán qué tiene entonces que ver lo que vimos anteriormente en la tabla cuando extendimos la fórmula. Pues bueno, ¿qué pasa si nosotros esta fórmula la extendemos hacia abajo? Podríamos pensar que automáticamente se van a realizar los cálculos, pero al realizarlo, observamos que no, observamos que nos aparece un error. ¿Por qué aparece este error? Bueno, vamos a ver nuestra primera fórmula y nuestra primera fórmula es correcta, ya que está dividiendo, lo que hay en la celda B4 entre B9. Recordemos que en este caso todos los importes deben ser divididos entre B9. Analicemos qué dice la siguiente fórmula. La siguiente fórmula está dividiendo B5 entre B10. ¿Qué tenemos en B5? En B5 tenemos 750, que es el importe, es correcto, pero lo está dividiendo entre B10. ¿Qué tenemos en B10? En B10, nada. Es por eso que nos está marcando el error. La fórmula correcta sería B5 entre B9. De manera similar, si analizamos la otra fórmula, es correcto que diga B6, pero en B11 no hay nada. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que entonces cuando extendemos la fórmula, se va extendiendo en el orden de las filas. Y en el caso de B4, es correcto que vaya cambiando B4, B5, B6, porque son todos los importes. Pero en el caso de la celda B9 no tendría que moverse, puesto que es el total y ese total es el que está dividiendo a todos los importes. Es por ello que nos aparece este error. Entonces, en una tabla como esta es donde se aplica este tema de fijar referencia, que no es otra cosa más que mantener fija una celda cuando nosotros extendemos la fórmula hacia abajo o hacia la derecha. En este caso, la celda que nosotros queremos fijar
es la celda B9. ¿Por qué B9? Porque en B9 está el total y B9 es la que va a dividir a todos los importes, por lo cual tenemos que fijar esa celda en la fórmula que está en la celda C4, para que al extender hacia abajo, la celda B9 permanezca fija y no se vaya moviendo cuando extendemos la fórmula hacia abajo. Se escucha más complejo de lo que realmente es. Entonces, bueno, ya determinamos qué celda es la que queremos fijar. En este caso es la celda B9. Ahora bien, ¿cómo la fijamos? Muy simple. Seleccionamos la celda donde está nuestra primer fórmula y lo que vamos a hacer es que en nuestra fórmula simplemente vamos a poner después de la B, vamos a escribir un signo de pesos. Entonces, cuando nosotros encontramos un signo de pesos en una fórmula, lo que nos está diciendo este signo de pesos no tiene nada que ver con formato monetario. Cuando encontramos este signo de pesos en una fórmula, nos indica que estamos fijando una celda, para que al extender la fórmula, esta celda no se mueva, que es justamente lo que queremos aquí. Entonces, cuando encontramos signo de pesos en una celda, este signo de pesos en la fórmula me indica que esa celda queremos que se mantenga fija cuando extendemos la fórmula, ya sea hacia abajo o ya sea hacia la derecha. Como vimos anteriormente, cuando extendemos una fórmula hacia abajo, se va moviendo en el orden de las filas. Entonces, como no queremos que se mueva, en este caso, cuando la extendemos hacia abajo en el orden de las filas, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner ese signo de pesos a la izquierda de, en este caso, el número que me denota la fila, que es el 9. Entonces, simplemente vamos a la barra de fórmulas, hacemos clic después de la B y ponemos un signo de pesos. Presionamos Enter. Nuestra fórmula quedó de la siguiente forma: signo igual, B4 entre B, signo de pesos 9. Y con esta simple acción que nosotros hicimos de poner este signo de pesos después de la B, lo que va a pasar es que va a fijar esa celda y cuando nosotros extiendamos esta fórmula hacia abajo, va a mantener fija la celda B9 y únicamente la que va a ir cambiando es B4. Va a ir cambiando B5, B6, B7 hasta B8. Veamos si es cierto. Seleccionamos la celda B4, buscamos el puntero correspondiente y extendemos hacia abajo hasta la celda C8. Soltamos y observamos cómo efectivamente al poner este signo de pesos en la fórmula está fijando esta celda, que es la celda B9, y se mantiene fija. Si nosotros observamos la siguiente fórmula, dice B5, B6, B7 y B8, que es la única que va cambiando. Y a la otra celda, como le pusimos el signo de pesos, pues la mantiene fija. Observemos cómo se mantiene fija en todas las fórmulas. Y ahí está. De esta forma es como fijamos referencia y mantenemos fija una celda cuando nosotros extendemos una fórmula, ya sea hacia abajo o hacia la derecha. Finalmente vamos a calcular la sumatoria de todos estos porcentajes, que sumados tienen que darnos el 100%. Seleccionamos entonces C4 más C5 más C6 más C7 más C8. Enter y tiene que darnos el 100%. Entonces, este tema de fijar referencias se utiliza mucho en Excel. En esta tabla, pues, tenemos pocos elementos únicamente, pero en tablas donde son muchas operaciones, es muy viable utilizar
esto de fijar referencia, ya que con una sola fórmula podemos realizar todos los cálculos en dado caso que necesitemos que una celda se mantenga fija, como fue en este caso en el que la celda B9 debe de quedar fija, ya que va a ser dividida por todos los importes, y lo que hicimos para fijarla únicamente fue en nuestra primer fórmula poner el signo de pesos a la izquierda del 9 o después de la letra B. Y de esta forma es como se fija referencia en una tabla.